Muy buenas noches. Estamos ya en vivo comenzando con este tercer conversatorio que hemos estado lanzando en estos últimos días con relación a los temas que vamos a estar abordando en medio de esta emergencia por el COVID-19. Digamos, hemos estado pensando en la posibilidad de ampliar un poco las temáticas que desde la Red de Apoyo Canino hemos históricamente abordado. Recordemos que en una primera instancia nuestro primer conversatorio giró en torno al proteccionismo en Venezuela. El segundo conversatorio estuvo asociado al proteccionismo con relación a la sociedad civil organizada, y en este tercer conversatorio vamos a estar abordando el proteccionismo con un enfoque de género. En principio, bueno, para presentarme, mi nombre es Moisés González, miembro de la Red de Apoyo Canino. El día de hoy vamos a estar conversando con Nebraska Villapol, que de igual forma es miembro de la Red de Apoyo Canino. Ha estado con nosotros en diversas áreas desde hace ya algunos años y más recientemente ha estado directamente encargada del área de voluntariado, pero como les digo, también ha tenido millones de, digamos, responsabilidades dentro de nuestra organización. Nebraska Villapol, ella es licenciada en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana de Caracas. Asimismo, tiene un máster en Política Avanzada por Gobernatia España y tiene varios estudios en Comunicación Política, Gestión Pública y algunos otros, digamos, que están asociados a esta temática. Vamos a, en este momento, a pedir, digamos, que Nebraska pueda incorporarse a este en vivo que estamos realizando en este momento para que podamos darle inicio así a la conversación y al tema en específico que vamos a estar abordando hoy, que como les indiqué, está asociado al proteccionismo desde un enfoque de género, y ya le vamos a explicar por qué y a qué viene este conversatorio en específico. Vamos a invitar en este momento a Nebraska, vamos a hacerlo acá. Permíteme un momento, por favor. Vamos a invitar acá. Estamos. Ahora sí. Ahí está, bien. Muy buenas noches, Nebraska. Ya hace algunos minutos o segundos atrás, yo hice una pequeña introducción con respecto al tema que vamos a estar hablando el día de hoy, diciendo que este sería nuestro conversatorio de los que hemos venido realizando en los últimos días. Específicamente, este va a estar centrado en el proteccionismo y, digamos, un enfoque de género. Esto tiene que ver, lo explicaba brevemente antes, pero para, digamos, contextualizar un poco, un estudio en alguna medida que se hizo con un carácter exploratorio desde la Red de Apoyo, donde se aplicaron un conjunto de, bueno, un formulario en específico, un instrumento que se aplicó tanto en jornadas de esterilización con pequeñas entrevistas como de manera online, en donde se abordaba ciertas preguntas y ciertos temas que tú específicamente nos vas a, digamos, a profundizar en qué consistió este estudio, porque es importante en este sentido darle entrada al tema de género dentro del proteccionismo. Y bueno, sin más preámbulos, Nebraska, ya hice la presentación tuya brevemente. Quisiera que nos pudieses comentar cuáles serían, a grandes rasgos, las conclusiones y principios que llegamos en este estudio del proteccionismo con un enfoque de género. Y bueno, tú que, digamos, estuviste a la batuta de este estudio exploratorio, por decirlo de alguna forma, ¿cuáles serían esos rasgos fundamentales que, a manera de conclusión, hallamos en este experimento y en esta investigación? Sí, bueno, en principio, muchas gracias. Quiero verificar que se escuche bien, porque en los primeros conversatorios a veces hubo un poco de problema, pero bueno, voy a asumir que esta vez está todo bien. En principio, sí. Quiero admitir además que me costó muchísimo preparar este live, pero bueno, el esfuerzo es para que pueda ser de la forma más concisa posible, porque sin duda hay muchísimo que decir al respecto, ¿no? Y quizás esa es una de las primeras grandes observaciones que es importante hacer, ¿no?
y justamente es una también de las razones por las cuales este primer estudio de proteccionismo animal y temas de género decidimos llevarlo a cabo desde la red de apoyo canino, ¿no? Y que busca en principio ser justamente un disparador de conversaciones, un disparador de la reflexión individual, pero también un disparador de investigación mucho más profunda, ¿no? Como bien comentabas, este estudio busca ser, en principio, dar el puntapié inicial para una serie de conversaciones en torno a estos dos temas y en donde se intersectan, que además descubrimos que es súper amplio este impacto. Y bueno, ya para entrar quizás en materia sobre este informe que preparamos en la red de apoyo canino y para aportar algunas precisiones de tipo metodológico antes de entrar a las conclusiones, quería, bueno, justamente como tú bien lo dijiste, desarrollamos un cuestionario que se lo pasamos a distintas personas. Algunas personas le hicimos algunas preguntas de forma física en algunas jornadas de esterilización y el resto, bueno, fue básicamente a través de un formulario que circulamos a través de internet, ¿no? Si bien la muestra no es representativa estadísticamente, porque, bueno, comprende una muestra de 100 personas, los testimonios recabados no son por ello menos relevantes y no por ello dan menos luces de estos temas, ¿no? Como ocurre con muchas organizaciones que tienen rigurosidad académica mayor a la nuestra, los resultados de estudios de este tipo, de instrumentos de este tipo, dan visiones muy claras y acertadas al respecto, ¿no? Así que bueno, para entrar ahora sí en lo que tiene que ver con las conclusiones, en primer lugar, justamente lo que hemos mencionado a lo largo de esta serie de conversatorios, ¿no? Y es que una de las tareas pendientes y más importantes que tiene el proteccionismo animal en Latinoamérica es justamente explorar toda esta serie de vínculos y de intersecciones que tiene con otras disciplinas, ¿no? Y especialmente en aquellas que son tan trascendentales para nuestro continente y en especial para nuestro país, como pueden ser la violencia, la participación ciudadana, la construcción de sociedades cívicamente más comprometidas o más organizadas, y eso en el marco que hablábamos la vez pasada, de una sociedad civil organizada es muy importante y poder estar informados para llegar a esta serie de conclusiones y de estudios es aún más relevante, ¿no? En segundo lugar, y bueno, por supuesto vinculado con esto, es que el proteccionismo animal tiene muchísimo que aportar en la construcción de sociedades mucho más empáticas, mucho más respetuosas del otro y también en la construcción de nuevas masculinidades, ¿no? Y un informe de este tipo da cuenta de los desafíos, pero también de las oportunidades que hay con respecto a esto. Y en tercer lugar, bueno, decir que fue realmente abrumador poder constatar con cifras cómo en nuestro día a día está abarrotado con expresiones y con argumentos que tienen sesgos de género y que no son solo perjuiciosos en sí mismos, sino que además limitan increíblemente el impacto que podemos tener desde el lado del proteccionismo animal. Ya. Bueno, en principio Nebraska sí se escucha bastante bien todo lo que nos has dicho. En ese sentido podemos darle continuidad a la conversación. Y ahora que ya tú nos has, digamos, introducido un poco a partir de lo que fueron las conclusiones más importantes, ese mismo informe, pues por supuesto nosotros tuvimos acceso a él y, digamos, en el sentido de que somos miembros de la red de apoyo canino, hubo como tres grandes dimensiones de los que fueron los resultados o hallazgos más importantes dentro de esta investigación. Y podemos decir, y la idea es que tú puedas quizás profundizarnos en estos tres aspectos más importantes como hallazgos de toda la exploración que se hizo, y es que en principio se evidencia que hay una participación femenina fundamental en todo el tema del proteccionismo. Digamos, el género tiene una incidencia clara en qué tipo de proteccionistas es el que se, digamos, constituye en términos mayoritarios. Luego también hay una vinculación de la esterilización, el tema de la esterilización a partir del género, o sea, cómo se aborda, cómo se conoce, cómo se concibe el tema de la esterilización en función de la visión de género que se tenga. Y por último, esto que tú nos comentabas de cómo de alguna forma hemos quizás naturalizado ciertas expresiones en nuestra vida cotidiana que tienen ciertamente un sesgo de género y que en esa misma medida se transforman en manifestaciones de alguna forma maltrato o sí, se le puede decir como alguna expresión naturalizada con un sesgo y una discriminación de género también pasa a la dimensión de la protección animal.
si pudieses entonces en este sentido como detallarnos estas tres dimensiones que a grandes rasgos, digamos, obtuvimos dentro de los hallazgos más importantes de esta investigación que, como debemos decir, y tú muy bien aclaraste, es un estudio en principio de carácter exploratorio, no tiene quizás una rigurosidad académica aprobada, por supuesto un instrumento que tuvo una aplicación, como bien lo dijimos, en ciertos, digamos, proteccionistas y personas vinculadas al ámbito de la protección animal, como otras que no, pero que sí, digamos, decidieron participar, pero que en todo caso tiene importancia las respuestas y los resultados que obtuvimos. Entonces, si pudieses como mencionarnos un poco más de estos tres grandes aspectos, Nebraska, por favor. Sí, claro que sí. El primero de los ejes, como bien lo mencionaste, tiene que ver con la participación en el ámbito de la protección animal según el género. Y acá, bueno, también hacer una salvedad, y es que utilizamos una clasificación binaria como forma de entender el género, es decir, el masculino-femenino. Y en este sentido, quizás una de las cosas más relevantes es que ninguno de los participantes, ninguna de las personas que contestó la encuesta considera que hay una predominancia del género masculino en el ámbito de la protección animal. El 63% considera, como bien lo mencionaste, que hay más bien una predominancia femenina en este ámbito, ¿no? Y cuando preguntamos las razones por las cuales se podría explicar ese fenómeno, la mayoría, es decir, el 36% de las personas en este caso consideró que esa predominancia femenina tiene que ver con el hecho de que las mujeres somos más empáticas, o el género femenino es más empático y más sensible que el género masculino. En segundo lugar, con un 12%, se considera que una de las razones, o la razón principal, es el machismo inherente a nuestras sociedades. Y en tercer y cuarto lugar, algo que es muy interesante, aparecen con 11%, dos razones, que una es que esta preeminencia femenina se explicaría porque las tareas de protección animal tienen un vínculo interesantísimo e importantísimo con las tareas de cuidado, que tradicionalmente han sido feminizadas. Y por el otro lado, porque hay ciertas, digamos, condiciones biológicas que predispondrían a la mujer o a las personas al género femenino a encarar estos temas de protección animal. Y algo que es muy resaltante de esto es que prácticamente todas las personas que mencionaron esta como la razón principal utilizaron la expresión instinto maternal. Ahora bien, si vamos específicamente a la participación del género masculino en la protección animal, casi en su totalidad los participantes indicaron que más animales se verían beneficiados si hubiera una participación mayor del género masculino en la protección animal. Y al preguntar por qué, la respuesta es muy pragmática y es básicamente que mientras más personas estén abocadas al tema de protección animal, mayor cantidad de animales podrían ser salvados o protegidos. Ahora bien, en segundo lugar, la razón por la cual esto sería, digamos, deseable en términos de protección animal es que un 21% considera que esto estaría vinculado con razones bastante transaccionales, si se quiere, ¿no? Es decir, porque mencionan que una de las razones sería porque los hombres tienen más fuerza física que las mujeres, lo que ayudaría en algunas tareas, y en segundo lugar porque disponen de mayor cantidad de dinero o de bienes que facilitarían la protección animal. Y acá, digamos, esto levanta dos banderas rojas importantes para nosotros, desde el lado del proteccionismo animal, pero también desde el lado de la igualdad de género, si se quiere. Desde el lado de la protección animal, porque sin duda alguna, hacia donde apuntamos es hacia una visión mucho más de complementariedad entre los dos géneros y no algo tan meramente transaccional. Es decir, nos cuesta pensar que podamos estar trabajando en una educación pro animal que implique que el aporte principal que pueda tener el género masculino es que son más fuertes que las mujeres, ¿no? Pensamos que la educación tiene que ir por otro lado, como bien lo digo, más apuntando hacia la complementariedad. Y desde el lado de la aspiración de una igualdad de género, por llamarlo de alguna manera, bueno, resulta también inquietante, digamos, porque esto, bueno, deja de manifiesto evidentemente que hay una falencia en lo que respecta a la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Ahora bien, en tercer lugar aparece que como una de las ventajas, digamos,
de que más hombres estén vinculados al tema de protección animal, el hecho de que eso ayudaría a reducir el machismo en las sociedades. Y en cuarto lugar, que ayudaría a mejorar en otras disciplinas como la educación y la biología. Y nuevamente estas dos respuestas resultan bastante interesantes porque dejan de manifiesto las potencialidades enormes que tiene, digamos, a modo de efecto derrame, si se quiere, que tiene el proteccionismo animal en otras disciplinas de la sociedad. Y regresamos a lo que mencionábamos antes, todas esas capacidades importantísimas que tiene el proteccionismo animal en la construcción de nuevas sociedades, de nuevas generaciones y de nuevas masculinidades, ¿no? Que sean mucho más empáticas, mucho más inclusivas. Ahora bien, en lo que respecta al segundo eje, que tiene que ver, como bien mencionaste, con la esterilización y su vinculación con temas de género, nos sorprendió gratamente conseguir que ninguna de las personas que esterilizó a su mascota tuvo que convencer a ningún otro miembro de su familia. Ahora bien, del 15% que sí debió convencer a alguien más, es muy inquietante que la mitad lo hizo o lo tuvo que hacer por razones o argumentaciones que respondían básicamente a estereotipos de género. Y las leo las tres principales. Uno, porque consideraban que las hembras tenían que tener al menos una camada antes de ser esterilizadas. Dos, porque consideraban que lo normal era que el macho tuviera relaciones sexuales a lo largo de su vida. Y tres, porque los machos perderían su virilidad al ser castrados. Y creo que aquí se ve claramente cuál es el impacto que puede tener esta especie de estos sesgos de género en cuanto al impacto que buscamos tener en el ámbito del proteccionismo animal, ¿no? Ahora bien, también es interesante destacar que la mayoría de las personas que contestaron que tuvo que convencer a alguien más lo hizo por razones de tipo económico, bien sea porque habían tenido porque por los altos costos del procedimiento o porque hubiera sido alguien más que iba a pagar por ese procedimiento. Y si bien este instrumento no estuvo diseñado para ahondar demasiado en esas dos razones en particular, creemos que es importante destacarlo porque merecería la pena ahondar más en eso porque pudieran tener escondidas, digamos, problemáticas de género importantísimas, ¿no? Que van desde la relación que tiene con la participación de las mujeres en la fuerza laboral, con la legalidad o la ilegalidad de esa participación, con la diferenciación en la remuneración del trabajo dependiendo del género, o la no remuneración de las tareas de cuidado que sabemos en su mayoría están asumidas por las mujeres, e inclusive con el impacto diferenciado que pueden tener las crisis según el género. Así que esto lo mencionamos porque, bueno, vale la pena, como les digo, ahondar mucho más en este sentido, ¿no? Y el tercer eje, y lo digo rápidamente porque no quiero encadenarme, tiene que ver con expresiones o argumentos que, como bien mencionados, tienen sesgos de género importantes y se vinculan con el ámbito de la protección animal. Y aquí simplemente para resaltar las dos primeras, que son quizás bastante relevantes. En primer lugar, todas las personas que entrevistamos están familiarizadas con al menos una de las expresiones que voy a mencionar a continuación, ¿no? En primer lugar, al menos un 80% ha escuchado la expresión la vieja loca de los gatos, para referirse despectivamente, obviamente, a una rescatista, siempre mujer, que no suele tener hijos y suele no estar casada y que tiene una inclinación especial hacia la protección animal. Y en segundo lugar, el 75% de los entrevistados ha escuchado el argumento: antes de esterilizar una hembra, ella debe tener primero una camada para que tenga la experiencia de ser madre, ¿no? Que es un argumento esgrimido en contra de la esterilización temprana en hembras. Como les digo, para mí esta fue una de las partes más ricas y más reveladoras de todo el instrumento, porque dejó al descubierto, y para mí queda muy en claro, concepciones muy profundas que están muy enraizadas y que no solo perpetúan el machismo, que ya es inherentemente pernicioso, sino que también están presentes en cuanto al proteccionismo animal y lo limitan. Y digo tres cosas en este sentido, ya para finalizar la respuesta a esta pregunta. La primera, que una numerosa descendencia pareciera estar asociada a la virilidad y a la necesidad de perpetuar, digamos, el linaje. En segundo lugar, la errónea equiparación que se hace entre maternidad y feminidad como si fueran la misma cosa. Y en tercer lugar, la idea de que la reproducción no involucra si no involucra igual
a hombres y a mujeres. Así que aquello, o en este caso a hembras y machos, porque lo más peligroso, si se quiere, de estas concepciones es que se trasladan también al ámbito de la protección animal. Y estos sesgos de género terminan afectándonos no solo como sociedad, sino por supuesto también, como decía antes, en el proteccionismo animal y en la capacidad que tiene para cambiar la vida de animales. Bien, bastante claro, Nebraska, y además es demasiada quizás la información que podemos obtener por esta breve investigación, súper densa, súper rica y súper diversa, pero a mí me llama la atención, digamos, cosas muy específicas, este tema que tú has mencionado, por ejemplo, que solamente como para colocarlo ahí en el tapete, el tema de la construcción de nuevas formas de masculinidad que pueden estar asociadas a cómo el proteccionismo animal pudiese verse quizás más profundizado o ampliado si es que no estuviese de pronto estigmatizado tanto como lo está a lo femenino, que quizás es una de las cosas que quizás más claramente se evidencia, porque cuando uno que digamos tiene experiencia en este tipo de organizaciones entra y se da cuenta que hay una preponderancia, por ejemplo, de la participación de mujeres, uno debería tender a preguntarse por qué esto sucede así y qué es lo que, cuáles son las razones que explican que esto pase de esta forma. A mí, pues, eso por supuesto que me llama mucho la atención, pero quería preguntarte a ti, ¿qué fue lo que te motivó fundamentalmente a problematizar el proteccionismo desde un enfoque quizás de género? O sea, ¿por qué consideraste que era una temática relevante que debía abordarse de alguna forma y darle algún tipo de seriedad y rigurosidad, más allá de que evidentemente habrás tenido impresiones como la puedo tener yo, como la puede tener cualquiera? ¿Por qué crees que abordar la problemática, digamos, ampliar el tema del proteccionismo desde una lectura de género puede tener algún tipo de relevancia, o qué fue lo que te motivó a hacerlo como tú que llegaste a la cabeza de esta investigación? Sí, sin duda alguna, bueno, por varias razones. La primera de ellas, porque, y leo por allí el comentario de una persona que dice que se nota el feminismo y coloca un emoticón un poco despectivo. Sin duda alguna, cuando uno comienza a ahondarse en temas de género, ocurre algo muy similar a lo que ocurre cuando uno comienza a andar en temas de proteccionismo animal, ¿no? Y es que vemos que para los dos hay quizás mucha estigmatización, producto de un profundo desconocimiento de lo que ambos, a su manera y en su, digamos, en su entorno, conllevan e implican, ¿no? Y es justamente ese lugar en donde se intersecta con otras manifestaciones o con otras disciplinas o con otros ámbitos, lo que lo vuelve más relevante y más rico, ¿no? En la medida en que dejamos de ver las sociedades, los seres humanos, como partes fragmentadas y que, ok, bueno, esta parte se estudia acá, esta parte se estudia acá, y en la medida en que comenzamos a ver las cosas de una forma un poco mucho más holística, pienso que mayores y mejores respuestas ocurren, ¿no? Así como ocurre, digamos, en equipos de trabajo, en donde mientras más diverso es el equipo, es desde donde mejores soluciones, se puede llegar a mejores soluciones justamente por la diversidad de ópticas y de perspectivas que cada uno de esos equipos diversos puede, o cada uno de los integrantes de equipos diversos puede traer a la mesa. Lo mismo siento que ocurre con el proteccionismo animal y con el género, ¿no? Y es muy relevante, como tú bien lo dices, porque, bueno, ante los ojos, digamos, del ciudadano común, alguien como tú, por ejemplo, que está vinculado a estos temas y que está visiblemente vinculado a estos temas, es la excepción. Y la realidad es que, y eso de hecho también lo encontramos en este informe, solo que, bueno, no lo presenté porque es demasiado, hay muchísimos hombres que están involucrados y la mayoría de las personas que contestó a la encuesta conoce al menos un hombre que está visiblemente involucrado y que es visiblemente apasionado por temas de protección animal. Y por razones varias, dentro de las cuales la principal, como bien lo mencionaste, es la estigmatización y la idea de que el proteccionismo animal está de alguna forma vinculado a características inherentes a las mujeres o a lo femenino. Eso limita mucho el alcance que podemos tener, ¿no? Así que, bueno, en realidad quizás la razón principal por la cual quisimos llevar a cabo este informe es para, uno,
mostrar esta serie de, ¿no? esta intersección y esta multidisciplinaridad desde la cual debe ser atendido el proteccionismo animal, pero en segundo lugar también para brindar una perspectiva mucho más holística y que es la que al fin y al cabo puede traer las mejores ideas de políticas públicas, de acciones conjuntas y de deconstrucción ciertamente de ciertos paradigmas que ya no van más. Aquí vemos que algunas de las personas que nos han estado escuchando y viendo confirman justamente lo que tú dices. Por ejemplo, hubo alguien que dijo que por tener 6 gatos la llaman la loca de los gatos, y esos son comentarios que ciertamente escuchamos de forma muy común, muy recurrente y muy naturalizado, y de alguna forma pueden impedir que el trabajo de estas personas pueda desarrollarse de una forma quizás con mayor equidad, mayor respeto por la labor que realiza y que no sufra este tipo de estigmatizaciones. A mí me parece además muy relevante todo este tema en Nebraska, porque yo creo que además confirma un poco lo que veníamos conversando en los conversatorios anteriores, que el tema del proteccionismo animal no puede verse de una forma aislada como un hecho que sucede solamente porque hay un grupo de personas que está sensibilizado por los animales y decide actuar en consecuencia, sino por el contrario, estamos insertos en una cantidad de contextos que, así como debemos entender que las organizaciones, por ejemplo, lo que conversábamos en el conversatorio anterior, tienen un rol de preponderancia en toda la lógica de las democracias modernas, también nuestros enfoques y nuestros sesgos de género y las concepciones que tenemos desde ahí se trasladan a la forma en que practicamos el proteccionismo, cómo lo ejercemos, etcétera. Entonces, a mí me parece además súper claro todo, digamos, la vinculación que se da entre estos temas y el proteccionismo animal. Yo creo que entenderlo y ahondar en esto, como te decía, además me parece que la información es bastante extensa, es muy densa, y ojalá pudiésemos profundizar en estos ámbitos, porque yo creo que nos ayudarían a construir quizás mejores estrategias, incluso nosotros como organizaciones, en pensar cómo, por ejemplo, de pronto pudiésemos realizar campañas de esterilización en el sentido no de la ejecución de la campaña, sino en cómo promoverla, desde un enfoque de género, por ejemplo. Sí, sin duda alguna. De hecho, esa es también una de las razones principales, ¿no? El poder comprender cuál es el desafío ante el cual nos enfrentamos nos da, digamos, ideas claras o directrices sobre cómo abordar, sobre todo en temas de educación, porque muchas veces nos enfocamos en la manifestación última y buscamos atacar eso cuando en realidad quizás deberíamos atacar la causa, ¿no? Y en este sentido, comprender todas estas motivaciones que vienen, en este caso desde el género, que por supuesto no es la única, pero sí creo que es una que ha sido muy poco explorada, resulta fundamental. Bueno, ya digamos, no sé si para ir redondeando, Nebraska, hasta el momento no hemos recibido, o al menos que haya podido tener acá visualizado una pregunta en concreto, solo comentarios y gente, digamos, agradeciendo el hecho de que estemos tocando estos temas, porque entienden que ciertamente amplían el enfoque y toda la discusión del proteccionismo, pero si tú quisieras darnos unos comentarios ya de carácter final o algún tipo de orientación por último en cuanto a este tema, tú como cabeza de esta investigación y de este informe. Sí, sin duda alguna. Bueno, como les mencionaba, este informe que va a estar disponible, actualmente nos encontramos en proceso de actualizar un poco nuestra página web y nuestra presencia web en general, pero tan pronto esté eso, digamos, un poco más armado, un poco más solucionado, la idea es que podamos colgar este informe para que puedan ver todas las preguntas que hicimos y todas las estadísticas, todos los porcentajes, porque sabemos que, como bien lo mencionaste, es mucha la información. Y básicamente lo que queremos es eso, ¿no? Que esto sea, digamos, el puntapié inicial y que sirva para tener muchas más conversaciones con el vecino, con el amigo, con la proteccionista, entre organizaciones de protección animal o no, entre sociedad y Estado, pero también, por supuesto, para la reflexión individual, ¿no? Y para saber qué cosas hemos naturalizado, como bien lo mencionaste, durante demasiado tiempo, sin darnos cuenta que quizás tiene un sesgo de género importante y eso limita al proteccionismo animal, por ejemplo, en su labor, ¿no? Entonces, ver de qué manera entre todos podemos reconstruir esto, ver también de qué manera podemos acercar a nuevas personas a que se sumen a la labor
nuevas personas a que se sumen a la defensa animal, creo que fundamentalmente es el objetivo máximo, ¿no? Así que bueno, que todos estos temas sirvan para la reflexión. Y justamente a manera de reflexión, ahora que pienso en todo esto, por ejemplo, si pensáramos en el caso específico de Venezuela, quizás a la inversa, en el tema de la relación que tenemos con los animales desde nuestro género, de nuestra concepción, pudiéramos decir que, por ejemplo, el caso de la tradición de los toros coleados en nuestro país, etcétera, pudiese pensarse como una fórmula de masculinidad que está muy asociada, bueno, a ser fuerte, a tener como toda una tradición que si no lo haces, puedes verte cuestionado en tu masculinidad, etcétera, y por eso se naturaliza de esa forma un tipo de maltrato. Digamos, es como una reflexión que hago al margen, pero creo que quizás puede estar claramente asociada a lo mismo. Sí, sin duda alguna. De hecho, algunas de las preguntas que realizamos en el instrumento quisimos que fuera lo más, digamos, comprensivo posible en el sentido de abordar la protección animal a lo macro, ¿no? Y no limitarnos a, por ejemplo, temas de maltrato animal. Pero sin duda alguna, en muchas de las preguntas sí salió como un tema recurrente el tema del maltrato animal y cómo está estrechamente vinculado con la violencia y especialmente con la violencia de género, ¿no? Porque sin duda alguna hay muchísimos estudios que explican cómo la violencia hacia los animales no es sino una forma más, y quizás la forma más visible por ser la forma más socialmente aceptada de violencia, pero que debajo de todo eso hay un iceberg de maltrato a que alguien por allí lo decía, ¿no? Maltrato al más débil, maltrato al discapacitado, maltrato al anciano, maltrato a la mujer, porque básicamente la lógica bajo la cual o según la cual actúa quien ejerce la violencia es dañar a otro que está en una posición de debilidad, ¿no? Y esa debilidad se entiende desde diversas formas, desde diversos ángulos, desde diversas disciplinas. Así que bueno, por eso comenzar estas conversaciones en torno a esto nos ayuda sin duda alguna a poder ir desenmarañando todas esas cosas complejísimas que tenemos que afrontar como sociedades, como individuos, como familias, como países, como comunidad, como todo, ¿no? Sí, y había algo que tú también comentabas que me resulta muy, muy relevante, y es que, por ejemplo, pudiésemos pensar en que por qué anteriormente quizás, o al menos en nuestro país, este tipo de temas asociados a la defensa y a la protección de los animales no estaba como inserto dentro de unas discusiones más de tipo de pronto académico, por decirlo de alguna forma, y quizás tendrían que ver incluso con el mismo hecho de que quienes históricamente han estado asociados a estos temas han sido personas de sexo femenino que de pronto no han tenido como esa capacidad de llevar estos temas a otras instancias, y por supuesto ahí se expresa claramente también cómo hay toda un enfoque de género que está operando y que de alguna forma se replica. Así que pienso que en definitiva esto como se retroalimenta y está siempre en permanente, digamos, como una relación que es como cíclica, en la que no podemos dejar de pensar, sino desde ahí y por supuesto desde otros múltiples enfoques. Exactamente. Exactamente. Vi que alguien por allí preguntó que cómo nos iniciamos cómo decidimos empezar a participar en el proteccionismo animal. Y bueno, quería contestarle que comencé desde muy chiquita, desde, digamos, la empatía y desde la capacidad de ponerme en el lugar del animal que sufría. Y eso, digamos, esa fue la motivación inicial cuando era muy chiquita. Y eso ha ido creciendo y ha ido evolucionando con el tiempo, un poco como ha pasado con el proteccionismo animal como disciplina, al ir ahondando en esto y así como al ir ahondando en muchas otras cosas a lo largo de mi carrera profesional y de mis estudios académicos, digamos, se le comienzan a ver los múltiples puntos en que se intersecta con otras disciplinas, y eso a su vez ha llevado a otros estudios como este ahora. Preguntan de qué país somos de Venezuela. Saludos desde Guatemala y saludos desde Tucupita, qué bueno que estemos tan bien acompañados en tantos rincones del planeta. Sí, estamos aprovechando justamente esta coyuntura en la que quizás tenemos un poco más de tiempo para pensar en este tipo de reflexiones y hacerlas visibles.
considerando que buena parte de la gente en este momento está en sus domicilios y tiene el tiempo y la disposición de escucharlo, pero la idea es que este tipo de temas se puedan seguir pues, profundizando y abordando, porque consideramos que son sumamente necesarios e importantes. Entonces, bueno, ya por último, básicamente agradecer a las personas que han estado con nosotros conectados. De momento no tenemos aún definido próximos conversatorios con temas en específicos, pero vamos a estar así pensando en muchos otros temas que evidentemente se nos han venido a la cabeza que pueden abordarse y tratarse. Vamos a procurar que esto sea, digamos, una práctica recurrente y con mayor frecuencia. Nos gustaría incluso que si ustedes, como seguidores nuestros, como proteccionistas incluso, porque sabemos que muchas de las personas que nos siguen también están dentro del mismo ámbito, tuviesen algún tema que quisieran proponer, sugerir, pues bienvenido, porque para nosotros va a ser siempre un gusto poder abordarlo si está, por supuesto, dentro de nuestro ámbito de conocimiento. Entonces, no sé si por último, Nora, que tú quisieras ya decir algunas últimas palabras, despedirte, algún comentario. Exactamente. No, únicamente repetir un poco lo que tú dijiste, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en estos 3 conversatorios. Tratamos de cubrir distintos aspectos y compartir con ustedes la experiencia y sobre todo esto, ¿no? Que podamos ser un disparador de conversaciones a lo personal y a lo colectivo también. Así que bueno, sobre todo a todas las fundaciones que nos acompañaron estos 3 días, intentamos hacerlo en 3 horarios distintos, al mediodía, en la tarde y ahora en la noche, para tratar de abarcar todos los usos horarios de muchos de las personas que nos apoyan a lo largo y ancho del planeta. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por todas las lindas palabras de apoyo. Para todas las personas que quieren hacer alianzas con nosotros, nos pueden escribir por favor a info@reddeapoyocanino.org y allí vamos a estar. Sabemos que hay acá Patas Atrás que nos ha estado ofreciendo amablemente entrenamiento canino, estamos súper interesados. Por favor envíanos un correíto, así nos ponemos en contacto y podemos coordinar. Y bueno, para todos los que nos acompañaron en este y en los otros conversatorios, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti también, Horacio, por el tiempo que le has dedicado a esto, en este conversatorio en específico, por el tiempo que le has dedicado a la RAC y por todas las cosas que desde tu formación profesional además haces. Y sí, reiterar en todo caso el agradecimiento y que se puedan poner en contacto con nosotros por esta vía, por cualquier otra vía de contacto institucional que tengan con la Red de Apoyo Canino. Y bueno, también quizás pedir disculpas porque es parte de estas primeras experiencias con este tipo de conversatorios. Además, han sido temas muy densos que tratar de resumir o, digamos, llevar a la pantalla que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Es un poco complicado, pero creo que hemos hecho un esfuerzo importante para que pueda además ser transmitido con facilidad y que la gente en todo caso se interese y se involucre, que es lo que al final de cuentas nos termina nosotros importando en favor de los animales, que es nuestro objetivo final, y también por supuesto la construcción de sociedades más justas, más equitativas, que también son temas que se transversalizan en todo esto, como bien lo vimos en este tema específico del proteccionismo animal con enfoque de género. Así pues que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y seguiremos entonces procurando hacer esto con mayor regularidad y frecuencia. Chao, Nora, muchísimas gracias. Gracias, chao, chao.